La impresión 3D, también conocida como fabricación aditiva, es una tecnología revolucionaria que permite crear objetos tridimensionales a partir de un modelo digital, añadiendo capa por capa de material. A diferencia de los modelos tradicionales de fabricación, que generalmente implican la sustracción de material, la impresión 3D construye los objetos de manera precisa y eficiente, utilizando materiales como plásticos, metales, cerámicas e incluso materiales biológicos. Este proceso comienza con la creación de un diseño digital en un software de modelado 3D que luego se convierte en un archivo compatible con la impresora 3D. La impresora lee este archivo y comienza a depositar el material en capas muy finas, siguiendo las instrucciones del modelo digital. Una de las grandes ventajas de la impresión 3D es su capacidad para producir piezas personalizadas y complejas, lo que reduce significativamente los costes y el tiempo de fabricación. La inteligencia artificial, aunque no es el núcleo de la impresión 3D, juega un papel importante al optimizar el proceso de diseño y fabricación. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar el modelo digital para prever posibles fallas, ajustar automáticamente parámetros como la velocidad y la temperatura de impresión, o incluso mejorar la estructura interna de los objetos para hacerlos más eficientes o resistentes. Bienvenidos a World Science. Hoy nos sumergiremos en el emocionante mundo de la impresión 3D. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de World Science. Como siempre, la introducción nos brinda el contexto perfecto para el programa de hoy. Hoy exploraremos cómo la impresión 3D está haciendo una verdadera revolución en diferentes industrias y cómo está abriendo nuevas posibilidades de fabricación de componentes personalizados y eficientes. Como es de costumbre en este programa, presentaremos 5 trabajos científicos en donde evidenciaremos cómo está evolucionando la impresión 3D, siempre con una mirada científica. Antes de empezar con el programa, ya saben, les voy a pedir por favor que se suscriban, activen la campanita para estar enterados de los próximos videos de WOS, que se sumen al canal de WhatsApp, en donde estamos todos y están las últimas novedades del canal. Y por favor les pedimos que nos dejen comentarios o sugerencias. Su opinión para nosotros es muy importante. Ahora sí, empecemos con el programa. Con respecto a la primera investigación, les comento que esta fue liderada por el estudiante de doctorado Mark Joseph Montagut Márquez y equipo de la Universidad de Waseda en Japón. Nos situamos en el contexto de la biotecnología y la robótica. Este equipo de investigadores desarrolló una solución que optimiza y mejora la locomoción de insectos cibernéticos a través de extremidades artificiales impresas en 3D. Esta solución es vital para mejorar y optimizar el rescate de personas en zonas de desastre. Vamos a verla. Los insectos cibernéticos, al combinar organismos biológicos con componentes electrónicos, son muy eficientes en terrenos complejos, pero la adición de mochilas electrónicas afecta su capacidad de autoconfigurarse después de caídas. Este desafío limita su efectividad en rescate de personas en desastres, donde las caídas y golpes son comunes, ya que el peso adicional compromete su equilibrio y capacidad de recuperación. Este estudio presenta una extremidad artificial impresa en 3D, inspirada en la mariquita, que mejora la eficiencia de los movimientos de autoenderezamiento en insectos cibernéticos, incluso con cargas electrónicas adicionales. El sistema utiliza motores paso a paso y sensores de movimiento para controlar la expansión de las alas y optimizar el ángulo de recuperación. Lo más destacado es la fabricación de las alas mediante impresión 3D con resina de curado ultravioleta, lo que permite crear componentes precisos y personalizados a bajo coste, mejorando el desempeño del insecto. La cucaracha del desierto de Madagascar posee una gran capacidad de recuperación, pero su maniobrabilidad se ve afectada por el peso de la mochila electrónica. En las pruebas realizadas, el sistema propuesto de alas artificiales mejora el ángulo de autoenderezamiento, ajustando dinámicamente al entorno y al ángulo del insecto. Además, el algoritmo de aprendizaje automático Machine Learning optimiza la expansión de las alas, lo que mejora la eficiencia energética y extiende la duración de la batería. En conclusión, este avance tecnológico proporciona soluciones para misiones de rescate en desastres, permitiendo que los insectos cibernéticos accedan a zonas de difícil acceso. Las alas artificiales impresas en 3D mejoran la tasa de éxito en la recuperación, convirtiéndolos en una herramienta clave para localizar sobrevivientes en situaciones extremas. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la segunda, les comento que fue liderada por el investigador Johann Reinhardt y equipo de la Universidad Técnica de Darmstadt en Alemania. Nos situamos en el contexto de la medicina, específicamente en la impresión 3D de prótesis oculares hechas a medida y de manera automatizada. En este proyecto se presenta una solución en donde las prótesis oculares parecen de verdad,
No se pierdan esta investigación, vamos a verla. El proceso de fabricación de prótesis oculares es artesanal, donde un ocularista toma una impresión manual de la cuenca ocular y moldea una prótesis de resina, lo que puede durar hasta 8 horas. Aunque efectivo, no siempre asegura consistencia, ya que las variaciones de la destreza del ocularista puede afectar la calidad. Este equipo de investigadores ha desarrollado un proceso automatizado para fabricar prótesis oculares utilizando tomografía de coherencia óptica anterior. Esta tecnología captura imágenes 3D detalladas de la cuenca ocular y el ojo sano del paciente con un láser de baja potencia sin radiación ionizante, lo que reduce riesgos y facilita el escaneo. Tras capturar los datos de imagen, un software procesa la información para predecir la forma óptima de la prótesis, incluso cuando no se ve toda la cuenca ocular. Este proceso usa datos de 173 prótesis creadas a mano, lo que permite predecir con precisión la forma considerando la geometría de la cavidad ocular y los detalles del ojo sano del paciente. El modelo 3D de la prótesis se imprime con una impresora 3D que puede reproducir una amplia gama de colores esenciales para replicar el iris y la esclerótica. Utilizando materiales avanzados, la impresora combina capas de materiales con diferentes propiedades ópticas para lograr un acabado detallado. Tras la impresión, la prótesis se postprocesa para eliminar soportes y pulir la superficie. Luego, el ocularista ajusta el iris y el contorno para un encaje preciso, optimizando estética y confort. Un estudio clínico en el Moorfields Age Hospital de Londres mostró que el proceso automatizado de fabricación de prótesis reduce el tiempo de producción en un 80% y permite atender a más pacientes sin sacrificar calidad. En conclusión, este avance en prótesis oculares automatizadas muestra el potencial de la impresión 3D en medicina, reduciendo tiempos, mejorando precisión y personalización. Un paso hacia una medicina más accesible y de mayor calidad. Con respecto a la tercera investigación de hoy, les comento que esta fue liderada por el Dr. Brady Crandall y equipo de la Universidad de Washington en Estados Unidos. Este equipo de investigadores desarrolló una tecnología que permite convertir las emisiones de CO2 en materiales de carbono, aplicables a diferentes industrias. Utilizando diferentes procesos con esta solución se producen nanotubos de carbono que luego se imprimen en 3D. Es una solución muy interesante en la lucha contra el cambio climático. Vamos a ver de qué se trata. El CO2, principal gas de efecto invernadero, sigue aumentando, afectando el equilibrio ecológico. Las tecnologías actuales para capturarlo son ineficientes y costosas. Este estudio presenta una tecnología que combina sistemas electrolíticos y termocatalíticos para convertir CO2 en monóxido de carbono y luego transformarlo en nanotubos de carbono en condiciones ambientales suaves. El proceso de conversión de CO2 en nanotubos de carbono comienza con la electrólisis del CO2 para producir monóxido de carbono, que se lleva a un reactor termocatalítico con lana de acero como catalizador. A 550 grados centígrados el monóxido de carbono se disocia en carbono y CO2, produciendo nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono, en una matriz de polímero PLA, forman filamentos para impresión 3D, alineándose durante el proceso para mejorar resistencia y conductividad, optimizando la fabricación sin moldes para aplicaciones industriales. Estos nanotubos reemplazan al acero, reducen el peso, mejoran la eficiencia del combustible y permiten fabricar componentes electrónicos de alta conductividad. Además, contribuyen a mitigar el cambio climático al secuestrar CO2 y reducir la dependencia de fuentes fósiles, mejorando la sostenibilidad. El análisis técnico y económico muestra que este proceso puede reducir los costes de los nanotubos de carbono en hasta un 90%, impulsando su adopción en sectores clave como la construcción, transporte y electrónica. En conclusión, este avance convierte las emisiones de CO2 en nanotubos de carbono para impresión 3D, reduciendo el impacto ambiental y creando materiales innovadores que podrían transformar industrias y ayudar a la reducción global de las emisiones. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, les comento que esta fue liderada por el estudiante de doctorado Matin Ataei-Cachoway y equipo de la Escuela de Ciencias Animales Virginia Tech, Estados Unidos. En este proyecto se presenta un sensor de bajo coste que fue fabricado a través de impresión 3D que detecta la fiebre de la leche en vacas, midiendo la relación calcio-fosfato en la leche. Esta solución mejora la productividad y la salud de las vacas y, al ser de bajo coste, ayuda a los granjeros a integrarlo a sus sistemas. Vamos a verlo.
La fiebre de la leche o hipocalcemia subclínica afecta a las vacas lecheras al reducir los niveles de calcio en sangre, impactando su salud y producción. Aunque es difícil de detectar por la ausencia de síntomas evidentes, puede afectar hasta el 45% de las vacas, pero un avance tecnológico ha creado una herramienta de diagnóstico innovadora para abordar este problema. Estos investigadores han desarrollado un sensor altamente sensible capaz de detectar la fiebre de la leche en tan solo 10 segundos. Este sensor utiliza estructuras impresas en 3D y es sensible a concentraciones tan bajas como la tomolar, permitiendo medir con precisión la relación entre el calcio y el fosfato en leche, dos indicadores clave de la hipocalcemia subclínica. El sensor está fabricado mediante impresión 3D extrusionada, una técnica que permite crear estructuras tridimensionales con geometrías complejas y una gran área superficial. La superficie del sensor está recubierta por una capa de polímero conductivo que actúa como un transductor ion-electrón. Gracias a la estructura arrugada de la superficie del sensor, se incrementa la interacción molecular, lo que mejora la sensibilidad y permite detectar concentraciones de calcio en leche a niveles de atomoles, es decir, 1.38 por 10 a la menos 16 moles por litro. En conclusión, esta solución económica y accesible detecta la hipocalcemia subclínica en vacas, mejorando su salud y productividad, superando métodos tradicionales y optimizando la eficiencia en la industria lechera. Con respecto a la última investigación de hoy, les comento que fue liderada por el investigador Kai-Kong Lee y equipo de la Universidad del Sur de Ciencia y Tecnología en Shenzhen, Guangdong, China. Este estudio se centra en los sensores ionotrónicos basados en elastómeros polielectrolíticos y cómo la impresión 3D ayuda a mejorar su fabricación. Estos sensores detectan diversas deformaciones mecánicas y su aplicación en la industria es prácticamente infinita. Ya sé, estos conceptos pueden parecer complejos, pero vamos a tratar de explicarlos para que todo el mundo lo pueda entender. Vamos a ver esta investigación. Los sensores ionotrónicos detectan estímulos mecánicos como compresión, tensión, torsión y cizalladura mediante la interacción de iones y electrones. Han sido claves en aplicaciones como músculos artificiales y piel electrónica, pero los sensores tradicionales enfrentan el problema de la fuga de iones, lo que afecta su estabilidad y rendimiento. Para solucionar estos problemas se han creado sensores con un material especial llamado elastómero polielectrolítico. Este material evita que los iones y solventes escapen, lo que mejora la estabilidad del sensor a largo plazo. Los elastómeros son conductores de iones, estirables, transparentes y resistentes al calor, lo que asegura un buen rendimiento en condiciones reales. Para fabricarlos se usa una tecnología de impresión 3D que permite crear formas complejas con mucha precisión. Los sensores de esta investigación, integrados a un sistema de control remoto para drones como parte de una prueba de concepto, demostraron su capacidad para procesar señales sin interferencias. Gracias a su diseño con elastómero dieléctrico, los sensores permiten múltiples modos de detección, lo que amplía significativamente su aplicación en robótica blanda, interfaces humano-máquina y tecnologías vestibles. En conclusión, la impresión 3D y los elastómeros polielectrolíticos ofrecen una solución eficaz para fabricar sensores flexibles y sensibles, resolviendo problemas de estabilidad y funcionalidad. Estos avances amplían las aplicaciones de los sensores ionotrónicos, demostrando el potencial de la ciencia de materiales y la impresión 3D para transformar nuestra interacción con la tecnología. Bueno, hemos llegado al final del programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado y si fue así les pedimos por favor su like. Con respecto al próximo programa, les comento que presentaremos algunos trabajos científicos en donde presentaremos tecnologías que actualmente están siendo desarrolladas por científicos en cuanto a la identificación y gestión de la basura. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa. Chao.